bienvenidos a otra entrada, a otra entrega, más bien, de sondeo. Hoy es viernes y bueno, entramos al fin de semana prácticamente, ¿verdad? Se nos va la semana. Pero, y se nos va el mes y se va el año. el mes también, verdaderamente. Sí, el año casi ya ahorita hay que poner arbolitos de Navidad y esas cosas. Ahorita está diciembre aquí. Sí, sí. Y el otro año también. Se ha ido rápido. El tiempo va a todo lo que da. Sí. Pero bien, hay muchísimos temas que sobre el tapete. Sigue la situación internacional, las expectativas de qué va a pasar con Venezuela. Parece que Maduro no lo van a dejar gotear. Todavía sigue. Hay algunos frutos o productos que maduran y se quedan enganchados en el palo y se secan mejor allá en el palo y no caen, no gotean. Pero generalmente los frutos cuando maduran gotean, pero bueno, no todos. Pero parece que todavía no se ha definido la operación táctica. Hubo una declaración de un funcionario norteamericano que decía que todavía no entiendo. Entonces, ¿por qué esas escaramuzas? Mira, porque lo están intimidando y están adoptando entre tres modelos. El modelo Bin Laden, que es mandar una fuerza SEAL que hagan una operación quirúrgica, localizar, aniquilar e irse. El modelo de mandarle un misilazo como le hicieron ¿Cómo va su caso? Un misil a cosas. Un misil. Como lo hicieron con el árabe. Creía que era a Tacho Somoza. No, el árabe que le mataron hasta una hija, que después desembarcaron y se lo llevaron. Ajá. Sí. O la operación más riesgosa en términos del impacto internacional, que es la operación tipo de Panamá. Sí, pero parece que como él tiene unos aliados que no tenía Noriega aquella vez. Noriega. Parece que lo están pensando. Entonces, Estados Unidos tiene varios focos. Ahí dice que Estados Unidos y Panamá buscan suprimir las bandas en Haití. Pero ahí también como que hay un rodeo y tanta vuelta que... Sí, ahí se quejó el secretario de la ONU, diciendo que todo el mundo habla de Haití, se toman cifras, pero nadie hace el apoyo. Critica la falta de apoyo. Sí. Han recibido solo un 10% de los fondos. Y yo te insisto en que ONU no es el escenario para tratar ese asunto. China y Rusia siempre se van a oponer a desembarco de tropas. Bien, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, el dólar ha estado subiendo. Esto va a repercutir en toda la economía del país. Podrá favorecer al sector turismo, a un par de sectores allí, pero el grueso de los dominicanos. No, el deterioro del salario real, la escalada de precios, pero para eso vamos a trabajar con un experto. Es la idea. El economista Daris Javier está con nosotros en el día de hoy. Reputado y acreditado economista. Para que nos ilustre, nos edifique más bien sobre la materia. Él que también es cuadro importante de la Fuerza del Pueblo, sí, pues también nos puede salpicar la conversación de temas políticos, porque parecería que el verde es el color de la esperanza. Es el color de la esperanza y no está ahí solo para que los burros se lo coman. No. Parecería que el verde está creando muchas expectativas, incluso algunos nerviosismos. Sí. Muchas cosas que están reverdeciendo. Porque como que el verde con el morado, en la degradación de los colores, sí, ahí no... Yo no sé qué color te da. Pero bueno, hay cosas que descoloran. Pero bien, vamos a ver qué pasa. Le enmendó la plana justamente a la Fuerza del Pueblo, cuando decían que en una desafortunada rueda de prensa que hicieron la dirección del PLD, atribuía a la Fuerza del Pueblo estarle sonsacando a su dirigente. Y usaron un término incorrecto, compulsivamente. ¿A qué se...? A gente adulta. Manos arriba, manos militares. Sí, no. A nadie se va de un... bueno, pues tú recuerdas que esto entonces desdecir a la dirección política del partido, claro, que había dicho que estaban de que caco a caco, o cabeza con cabeza, compitiendo con el PRM por el primer lugar.
Entonces, nadie que esté en un partido en un segundo lugar y de que compitiendo por el primero se va a ir para un partido de tercera. Ya lo dijo Danilo, el que quedara en tercer lugar estaba condenado a extinguirse. Y definitivamente esto apunta hacia un bipartidismo. Sí, sí. El tripartidismo que había, a una nueva etapa las tres tajadas que habían de que se distribuía el pastel político principal, parecería que las cosas vuelven hacia un bipartidismo, saliendo prácticamente de juego el PLD. Por más Gonzalo y por más Francisco Javier y esas cosas que salgan a relucir, eso parece que está color de hormiga. De hecho, yo titulo en la columna que debe salir mañana en el Listín Diario y en otros digitales, el PLD en apuros y sin norte. Yo creo que sí, así muy bien. Pero bien, vamos entonces, si no al norte, vamos a toda la geografía con la bienvenida oficial, formal, a nuestro invitado, Daris Javier, economista, para ver por dónde es que sopla la brisa y por dónde andan las preocupaciones en el orden económico. Bienvenido, mi querido amigo. Gracias Luis y Danilo. Danilo, Luis viene un poco poético hoy. Sí. Eso es para... Es que hoy es viernes. Sí. Bien, gracias por la distinción de estar con ustedes acá. Que de hecho pasamos mucho tiempo sin que nos encontráramos aquí. Sí. Uno se ve en la calle, se ve en cualquier actividad, o se ve inclusive la presencia, intercambio de la participación en los medios, y cree que uno se ha juntado todos los días. Sí. Y no es así. Pero sí, nosotros ya habíamos hecho que sus sensatas opiniones no hacían falta. Así es. Tenía unos cuantos meses. Sí. Pero usted sabe que siempre es grata. Además, nosotros nos nutrimos. Claro. Nosotros que no sabemos de economía, si nos metemos en todo, a veces sin saber de muchas cosas. Pero bien, ¿cuáles son las preocupaciones que advierte al día de hoy, Dari, en materia económica, habida cuenta de esos disparos que ha dado la prima del dólar, ha continuado la carrera de los préstamos y esos temas que hay con las compañías energéticas, las que están manejando ese tema, que hacen recordar los dolores de cabeza que provocan a propósito del calor que hay ahora? Entonces se ha metido como todas esas cosas, yo no sé qué da, porque hay cosas que da de que un arroz con mango, pero no, esto yo no sé. Aquí no se sabe, como que hay una mezcla de muchos condimentos o muchos componentes. Y ausencia, porque tú no sabes si hay arroz y si hay mango. Exacto. Denos, si se quiere, un diagnóstico primero, una panorámica por dónde anda la cosa y hacia dónde pudieran conducirnos estos caminos. Sobre todo porque el Banco Central dijo en las últimas que iba a seguir creciendo la economía. Bien, mira, son tantos los temas, son tantos las variables que presentan ondulaciones fuertes, que a veces uno no sabe por dónde comenzar. Pero sabe, Luis, que yo soy un lector permanente con tu columna. Cuando no la veo, tú me la envías. Y por ejemplo, el tema eléctrico. Tú siempre has insistido como en el espectro político nacional, yo digo, en la fauna política dominicana, gente que abordan temas que no son de su competencia. Tú siempre has reprochado eso. Y con el tema eléctrico, yo veo que los funcionarios del gobierno parece que lo metieron en un cuartico y le dijeron, mira, repiten eso, fulano, perencejo y mengano, dando una explicación de las razones del déficit eléctrico. Y tú dices, ¿y desde cuándo este señor es experto en asuntos energéticos? Ese fue el gran error justamente del gobierno, especialmente el presidente Abinader. Había alguien que sin ser especialista en el área eléctrica,
hablaba de eso, lo hicieron encargado del área energética del partido, y bueno, lo encargaron del sector energético cuando vino el gobierno, lo hicieron ministro, y bueno, ahí comenzó el fracaso. Después lo zumbaron fuera del país, pero mientras tanto ya el lío está hecho. Mira, a propósito, esta entrevista me recuerda, y le recuerdo a ustedes, cuando comenzó el gobierno de Danilo Medina, una entrevista que sostuvimos acá en el canal, y entonces ustedes dos llamaban la atención cómo el ministro entonces administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, abordaba temas que eran hasta monetarios. Y yo le hice una reflexión a ustedes del monetario, riesgo, diplomático, del riesgo que se corría. Yo no sé si a ustedes les refresca esa entrevista. El riesgo que se corría, tú poner en boca de gente temas de los cuales ellos no tienen dominio ni nunca lo han trabajado. Y eso era un riesgo. Entonces estamos viviendo esa misma situación. Al propio presidente que aborda todos los temas, sí, y defiende a todos los funcionarios en perjuicio de su propia imagen, lo vi abordando el tema de política monetaria. Digo, sí, pero ¿y cómo el presidente es un tema tan sensible? Sí, eso es riesgoso. Riesgoso. Muy riesgoso tú poner a gente, a personas, porque no tienen los argumentos suficientes para explicar, y entonces cuando comienzan a tratar un tema que no es de su competencia, lo que hacen es generar mayor duda. Sí. Y sabe que estos temas hay un factor importante, que es el factor confianza. No sé si ustedes observan que en esta semana, y le comentaba en off a Danilo eso, en esta semana hubieron dos declaraciones que... ¿En esta semana o en la semanal? Porque en la semanal... No, la semana. Porque en la semanal hubo dos funcionarios, sí, que el presidente le dio la palabra y comenzaron a hablar disparate. Sí. Una, la directora de INAIPI, infelices declaraciones, y otra, el flamante ministro de Agricultura que todavía tienen ahí, acabando con el sector agropecuario, pero todavía lo tienen ahí. Sí. Y dijeron un par de disparates cada uno. Y ahí se quedó en el disparate. Y ojalá que el presidente no se lo haya creído, porque fueron dos disparates. Excúsame la interrupción. No, tranquilo. Entonces, te decía que en esta semana hubieron dos declaraciones, dos notas de difusión de información proveniente del Banco Central. Una tuvo que ver con el empleo y la otra tuvo que ver con las remesas. Entonces yo digo, primero, las dos informaciones no se corresponden con el momento, porque lo ideal era dar una explicación del comportamiento del tipo de cambio. Ese es el tema que está sobre el tapete, ¿verdad? Entonces cuando yo veo... Con las remesas se dijo hace un par de semanas que las remesas habían crecido con respecto... Y digo yo, ¿cómo con tantos dominicanos huyendo, que están escondidos o que lo están buscando? Y pueden enviar tantas remesas. Y pueden enviar remesas, ¿no? Incluso por encima de lo que habían mandado. Sí, multiplicarla. Es una forma de verlo, ¿verdad? Yo lo vi así. Interpretar, y es correcto. Pero lo otro es, primero, que las remesas no forman parte de las atribuciones del Banco Central. No forman parte. O sea, tú cuando buscas lo que es la política monetaria, remesas no tiene que ver nada con Banco Central. El segundo elemento importante es que esas remesas no se generan fruto de la actividad económica local. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué tú lo resaltas si no forma parte de la actividad económica local? El tercer elemento importante en esto es que si tú dices que las remesas crecen, entonces esos dominicanos que están fuera del país están muy preocupados por sus familiares que dejaron en el país, por las calamidades que se puede estar pasando en la nación. Sí, porque también una lectura de que el aumento de las remesas es un aumento de la preocupación, exacto, de los dominicanos del exterior, sí, por sus familiares. Exacto. Y el cuarto elemento que se podía interpretar de ahí, leer, es que, por ejemplo, si muchos dominicanos están enviando remesas, es porque esos dominicanos
no encontraron oportunidades en el país y se fueron a buscar esas oportunidades fuera del país. Lo que cuestiona en el fondo es el modelo económico que está, o la política económica que está primando en la economía dominicana. Y el tema del aumento de empleo, ¿a dónde se injertaron se insertaron esos? El otro elemento, mira, con tan simple tú ser un estudiante de cuarto nivel de la carrera de economía, tú aprendes que el empleo por lo general tiende a aumentar en la medida en que crece la economía. Si la economía decrece, entonces no se genera empleo. Es algo como que no encuentra lo que en econometría se llama correlación. Entonces tú no encuentras una correlación entre la caída de la economía, que estos primeros 7 meses del año ha sido desastroso. Primero porque lo que indica que lo que debería aumentar es el empleo, no el desempleo, no el empleo. Entonces, ya en la proyección original del 5% para el año de la economía, entonces tú tienes 4 revisiones, porque fue de un 5 y ya de conformidad, digamos, para crear una sensación, una percepción de que las cosas han mejorado, entonces ya se han convencido de una cuarta proyección de 2.9 para final de año. Entonces, es que las cosas no andan bien, porque la economía entonces te está reflejando que no está generando empleo. Y lo otro se corresponde con lo que tú señalas, de que, ok, vamos a dar como bueno y válido que se crearon 121.000 nuevos empleos. Ajá. ¿En cuáles sectores se generaron? ¿En qué zona del país se generaron? En La Romana, en Barahona, en Higüey, en Santiago. Entonces, esos elementos más bien crean desconfianza. Por eso es que con las cifras se tiene que tener mucho cuidado cuando se divulgan y más cuando lo hace un órgano oficial. Ya las cifras oficiales, tú tienes que desglosarla bien para que no genere duda en vez de crear percepción favorable. O sea, tú dices, ¿cuál es el sector de la economía que te está generando esas nuevas plazas y en qué parte de la geografía nacional se están generando? Entonces, se queda esa nebulosa, esa interrogante queda en el aire y no termina convenciendo a la población. Si se generan esa duda, puede pasar algo peor. Claro. Hay que sentir que las cifras han sido maquilladas. Exactamente. Y eso es peor. Es peor. Entonces, viendo esos elementos así, la preocupación ahora mismo en el país es el comportamiento del tipo de cambio. Y yo digo, ¿y por qué no hay una explicación del tipo de cambio? Porque debe explicarse, bueno, en el presupuesto del presente año se proyectó un tipo de cambio a final de año de 63, 62 y algo por un dólar. Sin embargo, al llegar al primer semestre del año... para fin de año. Para fin de año. Eso era para el 2025, pero que resulta que se ha estado cumpliendo lo que estaba proyectado para el 2026. Eso fue una explicación que una precipitación. Se ha adelantado. En otras palabras, exacto. Se ha adelantado. Eso no es bueno. Entonces, eso no es favorable. Es bastante preocupante por lo que decía Danilo en su comentario ahorita. Comienza a deteriorarse el poder adquisitivo, por un lado, y por el otro lado, todas las importaciones, todos los bienes importados, que son bastante considerables, entonces se encarecen a nivel local. Si eso ocurre en los primeros 6 meses, se supone que las mayores compras se hacen en diciembre, y diciembre todavía no está todavía por llegar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando justamente se dispare las compras en el exterior? Entonces, los bienes importados que entran con un tipo de cambio más elevado, entonces van a impulsar la inflación. Y estamos hablando que el Banco Central te está repitiendo de
control de la meta de inflación, que no es lo mismo que decir control de la inflación, es decir, el comportamiento de los precios. Porque una cosa es la meta alrededor del cual gira el comportamiento de los precios y otra cosa es el comportamiento como tal de los precios. Entonces, en ese aspecto lo que estamos hablando es que la velocidad de crecimiento de la inflación, no, en modo alguno te está diciendo que la inflación bajó, pero la información te la brindan que los precios bajaron. Y tú vas, por eso es que tú ves que la gente cuando va a un medio que lo entrevista dice, bueno, pero los huevos yo lo compro igual o más caro, el pollo yo lo compro igual o más caro, la ropa lo compro igual o más caro. Entonces, ¿dónde es que está la baja de inflación? Sí. Y ese es un problema que todavía en el gobierno no se logra entender, de que inflar, de que manipular las cifras oficiales no son muy beneficiosas. Pero Dari, ¿quién estaría manipulando? Porque se supone que las autoridades del Banco Central, con mucha credibilidad, son las mismas de antes, durante y ahora. Entonces, Luis, lo que ha cambiado es la realidad. Entonces, es de otras áreas que se maquillan, o sea, la política comunicacional es la que se encarga de eso, pero fuera de las autoridades del Banco Central, ¿o cómo es? ¿O se cogen las cifras que aporta el Banco Central y se le da otro tratamiento desde la parte comunicacional? ¿Qué es lo que está pasando, Luis, ahí? ¿Qué tiempo ustedes tienen con este programa? 30 y pico, yo perdí la suma ya. 35. ¿Ustedes hacen el mismo enfoque al día de hoy? No. Porque ha cambiado todo. La realidad cambia. ¿Me entiendes? Entonces la realidad cambia, la gente se acomoda también. Bueno, debo escuchar la música que quiere escuchar, debe tocar la música que debe escuchar el otro. Esos factores también pueden estar ocurriendo. Pero el asunto no viene pura y simplemente del Banco Central. El Banco Central genera información, pero, por ejemplo, tú hablabas de un ministerio de Agricultura, donde también, tú lo sabes muy bien que eres un productor, Luis, donde también se manipulan informaciones. Pero tú tienes... No, en ese sector hay problemas fundamentales, incluso ancestrales. Eso no es de ahora, de tu gobierno tras gobierno, pero ahora hay situaciones que han empeorado. Y entonces se viven diciendo cosas que son unas disparatadas allí, que realmente el que está afuera y conoce un poquito del sector, se da cuenta de los disparates o hasta de las mentiras que le están diciendo, tonterías que le están diciendo al país, y yo diría que al propio presidente de la República, que no tiene por qué necesariamente ser especialista como no lo han sido otros, es en el sector agropecuario. Por eso ponen a los técnicos, se supone, que conocen en cada una de las áreas, pero parecería que muchas veces los escogidos no han sido los más adecuados. Pero, por ejemplo, Luis, para que tú entiendas mejor cómo el afán, tú tienes a veces que hasta le empaña la vista a uno, a un director de Proconsumidor, hablando sobre precios, que tú dices, y este tipo sabe de verdad cómo se generan los precios. No es porque lo que te economía. dice es, como tú dices, parece que él no puede hablar del rol de Proconsumidor, entonces tiene que buscar un tema que le llame la atención, tirándole una pedrada a la cara de algo que sea importante para llamar la atención. Es lo que uno ve. Entonces, esas cosas, en vez de generar favorabilidad acerca de la imagen del gobierno, lo que lo empeora, por lo que hablamos al inicio. El que no tiene dominio, el que no es técnico, el que no interpreta y argumenta en un área, que no se meta a discutir los temas. Y yo pienso que eso es uno de los elementos que le ha hecho daño y le sigue haciendo mucho daño al gobierno. Vamos a ir a la pausa, aunque parecería que el presidente le ha dado un ligerito giro, lo único que a veces un poco tarde, un ligerito giro, designando a algunas personas ante el fracaso de los anteriores que salieron del partido, de los que se promovieron en el partido,
pero que no tenían, no sé si tenían algunos méritos, pero por lo menos el talento no lo tenían, no tenían los conocimientos. Justamente, ni la experticia. Exacto. Por eso designan al economista Magín Díaz en el Ministerio de Hacienda, y se han escogido una que otra gente de fuera, porque parecería que los talentos no abundan necesariamente. Es así, de hecho, no en el PRM solamente, no necesariamente los talentos abundan en los partidos. No. Entonces los compañeritos se creen que porque tuvieron levantando bandera y haciendo... Lo que más brincaron en la camiona. Y cosas por el estilo, entonces que hay que designarlo. Sí. Entonces realmente tú ves que te designan a un ciudadano que hacía campaña en San Pedro de Macorís, te lo designan en el Indotel, por ejemplo, en algún momento. Lleva 30 y pico de empleados de su provincia, obliga a que los autobuses de la institución tengan que ir a llevar a esos compañeritos todos los días, llevarlos y traerlos. Pero resulta que lo que fue la política de transformación, de tecnificación, de la parte tecnológica, los avances que debieron a encaminarse a través del Indotel, eso se fue al suelo porque realmente no se sabía, no estaba entre la persona que tenía los conocimientos para eso. Y bueno, se politizó durante un tiempo y se atrasó durante un tiempo lo que debió dejar para mañana, quizás para ahora, para que lo haga Guido, que se mete en muchísimos terrenos, pero tiene los talentos y los conocimientos. Pero ahora es que lo ponen. Y resulta que entonces, bueno, hay que buscarle una solución y hay que buscarle un cargo. Entonces lo mandan para el seguro Banreserva. Pero ¿qué sabe usted de seguro? Bromarle la paciencia a una parte, un renglón importante de la cartera del Banco de Reserva, poniendo allí a un neófito en la materia. A un lego. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas se dan en los partidos. Recuerdo una vez cuando había que buscarle un cargo a Candelier, lo iban a quitar de la policía. Y bueno, talentoso policía, ¿verdad? Ok, primero guardia y después policía. Muy bien. Pero recordemos que fue el brazo de apoyo que llevó como complemento que llevó a Ale Germán a la entonces AMET para aplicar las políticas que había que aplicar. Sí. Dejarle los conocimientos y él la mandurria para aplicar los conocimientos. Bueno, pero resulta que quitan a Candelier de la policía, entonces Hipólito lo designa en AMET y quita a Onésimo González, que es uno de los técnicos más calificados en materia de transporte y de tránsito que hay en este país desde hace mucho tiempo. Sí. Lo quitan de ahí y le ponen a Candelier entonces ya a dirigir ya a la institución, la parte técnica y de planificación. Entonces ahí es donde vienen los benditos fracasos en los gobiernos. Y es verdad que el talento no abunda en los partidos. Entonces por eso los gobiernos deben buscar esos talentos y a los compañeritos que se aguanten, ¿verdad? Sí. Pero bien, vamos a la primera pausa con el permiso de Dari, nuestro invitado, y volvemos. Me gustaría que no se fuera todo el tiempo solo en economía, aunque es un tema tan largo, porque la política nos acecha siempre. La economía va de mano de la política. Así es. Sí. Director, disponga. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí y les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app ya va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! ¡Bendición, mami! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. Bueno, va buen día. Y este día mi
Ay, no. Día difícil, ¿eh? Y buen día, el día está bueno para un buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, Superagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Hermosa estás. Popular, a tu lado siempre. Nuestra conversación con el economista, en el día de hoy, con el economista Dari Javier, habida cuenta de tantos temas que tienen que ver directamente con la economía, y no solamente con el bolsillo, hasta con el estómago de los dominicanos. Porque están relacionados. Hay una relación muy directa. Dari, en materia de préstamo, del endeudamiento, dinero que hay que pagar, yo no sé de dónde fue pero vi el día pasado que alguien que estaba teorizando sobre el tema desde el gobierno, diciendo que en este gobierno se han cogido menos préstamos que en todos los... Pero ¿de dónde es que se salió? Porque incluso vi en algún momento que se juntaron todos los gobiernos, los periodos de todos los gobiernos, y entonces había superado a todos juntos. Entonces, ¿cómo es que ahora este dato que ofreció alguien desde el sector público, desde el sector oficial, invirtiendo los papeles? ¿Y cómo es que los papeles se pueden invertir? Y es que el papel aguanta tanta cosa. Mira, fue lo que hablábamos ahorita. O sea, tú pones a personas que no tienen dominio de temas y le dicen, mira, di eso, y lo dicen como si nada. Como si nada. O sea, no se arrepienten de las cosas que dicen. Y lo peor del caso no es tan solo que no domina para explicar, argumentar, sino que cogen lo que le dan. Alguien se le metió en la cabeza, vamos a poner este dato, si tú lo dices, como tú eres un funcionario importante, como el caso del ministro de la Presidencia, y lo dices como si nada. Y tú dices, ¿y cómo? Vamos a decir lo que alguien lo cree. Exacto. ¿Cómo es que se atreven a tanto? ¿A quién se le ocurre en su sano juicio pensar que el flujo, el monto de endeudamiento se ha reducido? ¿A quién se le ocurre pensar? Pero el problema... Inclusive cuando el grueso del presupuesto está comprometido con los compromisos ya fijos, especialmente con el pago de la deuda. El pago de amortización ha subido. Sí, entonces mira, el problema de la deuda en sí como tal no es un problema. El problema fundamental es que, por ejemplo, estos países como el nuestro
no tienen la capacidad para generar los ahorros suficientes para promover las inversiones públicas que transforman la infraestructura del país y encarrilarse hacia el camino del desarrollo. Entonces, para el desarrollo, todo lo que se hace debe ser en base a préstamos. Exacto. Entonces, tienen que recurrir. Pero es un círculo vicioso. Al financiamiento externo, ¿verdad? Para en el largo plazo lograr ir pagando, amortizando la deuda y pagando los intereses. Que lo que se hace lo que se está haciendo es remitiendo a más adelante lo que se debe pagar o hacer hoy, pero eso, además de que hay que pagarlo, alguien tiene que pagarlo. Sí, entonces, digamos, de ese punto de vista, no estaría malo el endeudamiento. El problema grave ahora... Pero hay un límite. Sí, claro. El problema grave del endeudamiento en estos momentos es que recurrir a esos financiamientos se justifica para una cantidad determinada de obras y cuando viene lo que hacen es traducirla a cubrir la nómina pública, es decir, el gasto corriente. Por eso que ustedes ven que la inversión de capital es inferior a la inversión. Pero eso es echar algo en un barril sin fondo. Claro, eso es igual, yo digo, que tú buscar un galón de gasolina para apagar el fuego, porque te está creando una nieve, ¿verdad? Una bola que va en crecimiento y que va a explotar en algún momento. Entonces, el manejo del endeudamiento público es el otro problema, porque todos esos problemas que hemos mencionado, muchos podrán estar inducidos, estimulados por por coyuntura externa, pero hay otro que es el propio gobierno que lo ha creado, que eso es lo más preocupante, que el propio gobierno lo crea. Pues imagínate tú. Y no es con el propósito que de repente te voy a poner darle el beneficio de la duda. Te voy a poner tres casos. Perdóname, no sería con el propósito de cumplir con las demandas, de cumplir con los compromisos, cumplir incluso hasta... pero sube la deuda y baja el gasto de inversión. Supuestamente pudiera ser para entonces quedar bien con lo prometido, quedar bien con lo que son las demandas públicas o de la población en sentido general, pero el asunto está que entre una cosa y la otra hay que priorizar. Si lo que vamos a hacer para cumplir es riesgoso o es peligroso, entonces... No, pero depende a qué se le llame cumplimiento. Porque si tú no haces la inversión, si no traduces esos fondos a una inversión que va a cumplir esa demanda social. Porque también me dijeron que había unos préstamos que se habían cogido y los cuartos se habían guardado ahí. ¿Pero guardado para qué? Exacto. Eso es igual que tú tomar un préstamo en un banco que te cobre una determinada tasa de interés para tú guardarlo. Para decir que lo tiene. Para decir que lo tiene, pero tiene una deuda por el otro lado. Entonces, esa política, esa visión que se tiene del gobierno, se agrava todavía mucho más. Cuando tú agarras, vamos a poner tres, no, me salen esos tres. Tú agarras a Paliza, tú agarras a Peñaguaba y tú agarras a la otra que habla mucho, Gloria Reyes. Gloria Reyes. A que te defienda de que la deuda pública. Te defiende el sistema eléctrico. O sea, los que están derrochando cuartos, pero entonces tú los pones a que te defienda la deuda pública. Tú dices, ¿y desde cuándo estos son expertos en estos temas? Entonces, no saben defenderlo, crean confusiones. Los órganos que tienen que defenderlo, entonces no lo hacen. Y los que son técnicos se abstienen por un asunto de prudencia. Porque el que tiene el manejo técnico, ¿sabe las implicaciones? De prudencia para no desacreditarse. Sí. Entonces, ya lo que, a partir de ahora, en el caso del gobierno actual, lo que tiene es que ver qué tú puedes hacer de aquí
a los 3 años que te quedan. Pero yo veo que se están anunciando obras todos los días, porque yo veo aquí... Cuando yo vi ese anuncio... El anuncio del monorriel, eso está aquí hoy. Pero este es un anuncio... Primero no va a dar tiempo a hacerlo. Ese es un anuncio que yo digo, esto es como tirarle un balde de agua fría al problema eléctrico, al problema del tipo de cambio y al problema del endeudamiento. O sea, hago un anuncio espectacular, se pagan... Y tú ves comunicadores que repiten como cotorra lo que dijo el gobierno. Te dice, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Casi 5 años tiene el monorriel de Santiago, mi patria. Este es el de aquí. El gobierno anuncia la construcción de un monorriel para Santo Domingo. La primera fase va del puente, habría que decir iría, porque... Sí. Del futuro. Juan Carlos deben hablar a futuro de que va. Sí. No va si eso es lo que está en no, porque no está en funcionamiento. La primera fase va del puente Juan Carlos al Centro Olímpico. El primero, el tiempo no va a dar. Además, ¿con qué cuarto se va a hacer esto? ¿Por dónde tú lo vas a tirar? No va a ser aéreo, eso va a ser aéreo para que cueste menos. Por eso el monorriel, porque para no hacer túnel y nada de esas cosas, sino un trillo. Incluso se inició con una nota de precio al metro, que no va a ser por un túnel minero. Sí. Exacto. Pero con un túnel que ha salido funcionar. Claro, porque, mira, una de las cosas que tiene, por ejemplo, el metro cuando es subterráneo. El subterráneo ha sido muy funcional. Que crea lo que se llama externalidades positivas. Claro. En el sentido de que no te crea entaponamiento, la contaminación ambiental se reduce, no te crea la probabilidad de accidente es menor, no entapona. Esas son externalidades positivas. Lo primero es mayor aprovechamiento de los espacios. Lo primero es que no está en medio, eso no está en medio, eso y se está construyendo por ahí abajo, no está creando, interrumpiendo nada, ni arriba ni abajo. Pero la idea es todo rápido, vamos a hacer el efecto de demostración, pero no basta. Mira, el problema cuando tú plantea una obra, el problema no es la obra en sí, sino el efecto a futuro que tiene esa obra. O sea, Dani, tu posición con respecto a la política muy en boga en el actual gobierno, de hacer una cantidad de cosas de estas que se anuncian y se están por anunciar, encomendadas al fideicomiso. Bueno, eso lo hace el sector privado pone los cuartos, y entonces después, para cobrarse, le ponen unas tarifas, ya recordemos aquella vez el caso del peaje sombra. El peaje sombra, que eso fue anterior, y bueno, porque se criticó aquello, creo que no se hizo bien, pero bueno, se criticó, pero se hizo. El asunto es que ahora ha habido una política, todo el fideicomiso, todo que yo, hasta dónde eso no va a repercutir, a traducirse mañana, pasado, cuando sea, en un dolor de cabeza y en un gran problema para el país. Mira, en un nuevo gobierno, cualquier sea, tendrá que revisar está obligado a revisar muchas cosas, porque hay cosas que no son diseñadas para llevarse a un fideicomiso. Incluso la figura del fideicomiso que aparece en el derecho romano es diseñada para el sector privado. ¿Me entiendes? Incluso recuerden aquella vez que se introdujo con la ley 189-11, se introdujo y cuando le dicen, no, pero es que esto no tiene características para aceptar una parte del sector privado y hubo que, del sector público, y hubo que retirarlo y a vapor hicieron una ley de fideicomiso público. El de ahora es con recursos aquí hay dos privados leyes de solamente. Hay dos, pero muchas de esas obras, o la mayoría, no es con la participación o con el compromiso, diríamos, o con la garantía del Estado Dominicano. Mira, eso lo que refleja es una incapacidad de administrar las cosas públicas. Dos leyes y muchas confusiones. Sí, y crea confusiones porque cuando te mencionan a ti de llevar hasta la policía el fideicomiso, tú dices, ¿y qué es esto? Una locura, de nada, entonces vamos a tener eso es privatizar. El Palacio Nacional, el fideicomiso también. Privatizar. ¿Me entiendes? La carretera, la calle de la ciudad, fideicomiso. O sea, hay una obsesión
por el fideicomiso. Y te confieso que de cara al futuro, esa ley, la parte que tiene que ver con el sector público, no la 189-11, que es una ley buena, pero la otra del sector público tendrá que revisarse. Y fue lo que te digo ahorita, el gobierno lo que debe concentrarse, sin perder la visión de Estado, concentrarse en cómo puede concluir estos 3 años, que son los 3 más difíciles, y en la medida que se agotan, se tornan mucho más difíciles. O sea, cómo terminar aterrizando al gobierno de cara al futuro. Sí, vamos a ir a la pausa, pero antes de eso dejo la inquietud. El Estado como tal, como ente regulador, debe cumplir su rol, pero sin romper las reglas de juego, diríamos, de la continuidad del Estado, las responsabilidades del Estado, violentar las tradiciones y dejar que el sector privado meta tanto la cuchara, que se vea se priorice la visión mercurialista primero con respecto a esos temas institucionales, de regulación y de preservación y de garante que debe ser el Estado para toda la sociedad. Verbigracia, el Estadio Quisqueya. ¿Por qué si a los desarrolladores, al sector inmobiliario se le ocurre que eso sería un filón para hacer un proyecto inmobiliario? Vamos a quitar de allí ese centro tradicional de juego, tradicional de la sociedad dominicana. Quitar eso de allí y bueno, como no lo podemos poner en la cabeza y aquí ya no quedan tierras, ¿a dónde ponemos eso para utilizar estas tierras? Porque no podemos dejar a la ciudad sin el Estadio Quisqueya. Bueno, se le ocurre a otros desarrolladores, incluyendo a una cantidad de comerciantes que llevan no solamente al Congreso, sino a la sala capitular. No, pero espérate, vamos a cambiar la composición, el uso de suelo de allí, y vamos a trasladar eso a la feria ganadera. Le están queriendo ahora meter el guante a la feria ganadera también, para que el país se quede, la ciudad se quede sin feria ganadera, sin esa ciudad ganadera. La simbología de la ciudad. Simbología de la ciudad. Vamos a quitar eso para entonces meter el Estadio Quisqueya allá. Es por ahí que anda la cosa. Entonces, son 2 errores o 2 medidas garrafales que el gobierno no debería meterse en esas 2 camisas de 11 varas, porque realmente sería un irrespeto a las decisiones. Mira, el Estadio Quisqueya, tú lo puedes mudar hasta en medio del mar y la imagen que tiene la gente es el ensanche La Fe. Exactamente. Pero la feria ganadera, Dari, le quieren entrar para hacer allí otra cosa, porque también entienden que es un filón. Señores, aquí en la ciudad no hay tierra. Si ustedes quieren... Negocio, todo es negocio. Estadio Quisqueya y feria ganadera. Si ustedes quieren hacer negocio, bueno, háganlo en el mar, ahí al frente. Que era correctísima aquella vez cuando se quería hacer la ciudad artificial ahí. Vamos a construir arriba del mar, vamos a buscar la forma, unas piedras grandotas, rellenemos eso y vamos a construir ahí. Es verdad que se puede hacer. Y en muchos otros países han hecho... Hoy tú sabes lo lindo que sería ahí al frente una cantidad de hoteles grandísimos, de torres grandísimas. Al frente aprovechamos esos espacios, pero dejen los pedacitos de tierra que queden en la ciudad. Déjenlo tranquilo, por Dios, ¿verdad? Y respetemos las tradiciones y las decisiones de otros que se fueron ya, pero que fueron buenas decisiones, por Dios. Vamos a la pausa última y seguimos con Dari. Parece que el tiempo nos va a quedar corto, pero vamos a ver. Vamos arriba, director. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular.
Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, no me pico también. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Bien, seguimos con Dari Javier, nuestro distinguido invitado del día de hoy, economista. Yo no sé, porque quedan unos minutitos, no sé cuánto el director nos va a dar. Y la política, compadre, se nos va a quedar, Dari. ¿Cómo anda soplando la brisa? ¿Por dónde que sopla la brisa, Dari? Se quedan muchos temas económicos, pero esto te obliga a que vuelva aquí pronto. Sí, claro. Entonces, pero algo de política, vamos a explicar un poco de política. ¿Se está recomponiendo la cosa? ¿Se están definiendo las cosas? ¿O todavía el panorama político anda en nebulosa? ¿Cómo es? Mira, aquí estamos a 3 años para las elecciones todavía. Sí, pero ahí era que te iba. Aquí en el país se habla que los dominicanos saben mucho de pelota y política, ¿verdad? Pelótica. Entonces, aquí nunca se deja de hablar de política. Yo veo que la gente, por ejemplo, le dan un cargo y ya tiene en la cabeza el otro cargo que va a alcanzar. Sí. Y te dan el cargo que tú quieres alcanzar, entonces estás pensando en una senaduría y después aparece un anacronismo de que lo presidenciable. Sí. Pero tú le quitas... Y que cualquiera es presidencial. Sí, tú le quitas el porque cargo. Porque tiene el cargo. Cuando tú lo quitas, tú lo paras en la esquina y nadie sabe quién Después vuelven a su tamaño. Exactamente. O sea, llega a donde tiene que llegar. Pero en sentido general... Pero aquí hay partidos que están sin candidato. Sí. Sin candidato. Sí, hay muchos aspirantes, pero sin candidato real. Sí. Entonces, los partidos políticos, obviamente, ese error que deben de jugar. Y yo creo que hay un espacio bastante importante para la decencia, porque ese es el otro elemento importante. La decencia en la política. La decencia en la política. Sí. Luis se sorprende. Un amigo común a nosotros tres, sí. Habló de eso. ¿Para qué usted quiere volver? Si ya usted puede volver para adecentar la política, claro, o dignificar la política. Sí. ¿No? Así es.
Porque la política necesita mucha dignidad. Sí, porque, dignificarla. Mira, déjeme decirle algo, cómo yo veo las cosas. La sociedad dominicana se ha convertido en una sociedad de aspirantes. Una sociedad de aspirantes es peligrosa porque el aspirante busca un objetivo, alcanzar un puesto, y en todo lo que se aparezca por el medio, ahí está aspirando. Pero cuando ese aspirante no logra ese objetivo, entonces vienen las deserciones y las traiciones. Entonces, tú ves los partidos que aparecen, y ningún partido escapa a eso, aparecen gente que abren una competencia para un puesto en un partido, ahí está aspirando. Vienen los congresos del partido, también está aspirando. Aspiran siempre. Hay primaria para el Congreso y los ayuntamientos, ahí está aspirando. Y te dice, ven acá. Entonces, esa sociedad de aspirantes se ha construido en los últimos años en nuestro país, y eso es peligroso, porque el aspirante solamente busca el objetivo de llegar al cargo al cual aspira. Cuando no encuentra el apoyo desde el punto de vista electoral, electivo, entonces ese aspirante es capaz de todo, principalmente de traicionar. Y entonces tú ves que hace como si fuera una fila de pavo, sí, renunciando, o si no, apelan al Tribunal Superior Electoral pidiendo que revisen porque le hicieron fraude. No, compadre, que usted no tiene las condiciones para asumir una responsabilidad política de la magnitud que usted se ha trazado para aspirar. Entonces, es un elemento que está de frente a este proceso electoral. Y bueno, lo esperable es que realmente como se distribuyan las cosas y finalmente el resultado se tenga a mano, se escoja lo mejor para cada posición, las capacidades, los talentos, los méritos, todas esas cosas, que realmente no se busque el cargo para la persona, sí, sino la persona para el cargo, para que realmente tengamos verdaderos servidores públicos, que es lo que este país está necesitado de hace años, verdaderos servidores públicos. Así es. Dari, se nos quedó la política, porque apenas... Me comprometo públicamente con usted a volver. Próximamente, no muy dilatado, vamos a tenerte. Te agradecemos el esfuerzo que hiciste en el día de hoy para estar con nosotros. Y vamos a repetir, como es natural, esta conversación, agradable conversación con Dari, economista Dari Javier, a las 11 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto y también por nuestra plataforma. Ahora nos vamos. Nos vemos.